Bienvenidos a un nuevo tema del curso de programación con Solidity de Coding Bootcamps, donde ya hemos dejado atrás toda aquella introducción sobre el blockchain y ahora vamos a entrar y enfocarnos más en Ethereum, ¿vale? Este capítulo o este tema vamos a tratar los fundamentos de Ethereum y vamos a hacer una introducción a Ethereum. Si miramos hacia atrás, hasta ahora hemos aprendido todo lo que es el blockchain, cómo funciona, esos elementos básicos que permiten su funcionamiento, como el hash, el nonce, el árbol de Merkle. Hemos visto todo ese proceso de minería para validar las transacciones y crear esos bloques que se van a añadir a la blockchain. Y a partir de ahora nos vamos a centrar más en Ethereum, ¿vale? Vamos a hablar de esos fundamentos básicos en Ethereum, que veremos que en muchas partes son similares o prácticamente iguales a lo que hemos visto en la parte de introducción al blockchain, porque como ya sabemos, Ethereum es una blockchain, ¿vale? Concretamente es una blockchain de generación 2.0. Entonces, para empezar, ¿vale? Vamos a empezar hablando de Ethereum, ¿no? Que es el objetivo de este curso y de este primer tema. Entonces, ¿cómo podríamos presentar a Ethereum? Ethereum básicamente es un tipo de blockchain, es una red blockchain, ¿vale? Claro, cuando hablamos de una red blockchain, hablamos de una red que es informática global, es decir, es una red distribuida, ¿vale? Por diferentes nodos que están distribuidos por diferentes países o diferentes zonas. Además, es una plataforma de código abierto, ¿de acuerdo? O sea que se puede ver, se puede explorar ese código y que permite transacciones P2P, o sea, peer-to-peer, es decir, permite transacciones persona a persona. Esta sería la primera definición, ¿vale?, que podríamos darle a Ethereum, que es una red blockchain de código abierto y que está desplegada en una red distribuida en formato P2P, ¿vale?, permitiendo transacciones persona a persona. Aquí tenéis un enlace para entrar a la página web de la organización Ethereum, donde hay muchísima información muy interesante que os aconsejo a que entréis. Entonces, Ethereum como blockchain nos permite realizar transacciones, ¿vale?, de monedas, de criptomoneda. En el caso de Ethereum, la moneda o criptomoneda nativa de Ethereum es el Ether. Entonces, Ethereum nos permite realizar transacciones entre usuarios del Ether. Pero además, tiene una de las aplicaciones súper importantes, ¿vale?, que han marcado un antes y un después en lo que viene siendo la historia de la blockchain, que ha determinado la diferencia entre una blockchain de primera generación y una blockchain de segunda generación, que es el tema de poder escribir y ejecutar aplicaciones distribuidas, lo que se conocen como dApps. ¿Vale? Entonces tenemos que Ethereum nos permite hacer transacciones persona a persona de su criptomoneda nativa, el Ether, y además nos permite escribir y ejecutar aplicaciones distribuidas conocidas como dApps. Entonces, para hablar de Ethereum tenemos que hablar inevitablemente de blockchain, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hablar un poco ahora de una visión por encima, un recordatorio de lo que es blockchain. ¿Vale? Blockchain se puede considerar como un repositorio de datos, ¿vale?, donde nosotros podemos ir almacenando la información de diferentes transacciones. Pero tenemos que tener en cuenta que blockchain no es lo mismo que una base de datos, ¿de acuerdo? Son términos muy parecidos, pero que a la vez son diferentes, ¿vale? Sí que tienen varios aspectos en común, pero blockchain es diferente a una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, blockchain lo que nos permite es registrar en una ledger, ¿vale?, en un libro de contabilidad, todas las transacciones que se realizan entre diferentes usuarios. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, nosotros tenemos a Dave, que puede realizar una transferencia de Ether a Bob, y Bob luego puede realizar otra transferencia a Dave o a otro usuario. Todas estas transacciones, todos estos movimientos de criptomoneda, de Ether, en el caso de Ethereum, quedan registrados en lo que se conoce como la ledger, ¿vale? Entonces, gracias a esta tecnología blockchain, nos permite tener todas las transacciones, toda esta información, todos estos datos de una manera totalmente segura, inmutable, confiable, ¿vale?, transparente,
etcétera, y otras más cualidades que se podrían asignar. Entonces, lo que nos está proporcionando blockchain es una manera de almacenar datos o de guardar datos muy diferente a una base de datos que se conoce como a día de hoy. Nos permite tener todos estos datos de una forma totalmente segura, ¿vale? Totalmente transparente, totalmente inmutable, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas características hacen que blockchain sea un ambiente, una tecnología idónea para realizar intercambios entre diferentes personas, ¿vale? ¿Qué nos permite o qué nos se diferencia una blockchain, un intercambio en una blockchain con un intercambio sin utilizar una blockchain? Es esta tercera persona de confianza. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos una transacción entre dos personas o dos personas hacen una transacción fuera de una tecnología blockchain, estas personas necesitan un tercero de confianza que valide esta transacción y genere este vínculo de confianza entre estas dos personas. Entonces, generalmente a día de hoy las transacciones que no se utilizan en blockchain siempre o prácticamente siempre están involucrados esta tercera persona, ¿vale? Este intermediario de confianza. Claro, este intermediario de confianza está realizando un servicio, por lo tanto este servicio tiene que ser remunerado de alguna forma, por lo tanto este servicio se ha de pagar. Pero gracias a blockchain lo que nos permite es eliminar este tercero de confianza, de manera que es la propia red, la propia tecnología blockchain que nos permite y nos proporciona esta confianza entre dos personas, de manera que podemos eliminar este tercer participante que va a establecer la confianza. Por lo tanto, vamos a eliminar estos costes de este tercer participante, ¿de acuerdo? Y además vamos también a reducir los tiempos. Por lo tanto, gracias a la tecnología blockchain, los intercambios se realizan sin una tercera persona de confianza, que esto nos aporta una reducción de costes y una reducción de tiempo, ¿vale? Entonces me gusta plasmar esta imagen porque representa mucho la diferencia en que hay entre el sistema tradicional y el sistema que nos proporciona blockchain, ¿vale? Esta foto es con Bitcoin, pero bueno, también sirve con Ethereum. La imagen, la parte superior de la imagen, podemos ver una transferencia entre dos personas, ¿vale? Y podemos ver cómo se ejecutaría. Tenemos una persona, ¿vale?, que tiene sus depósitos o sus ahorros en el banco y tiene que hacer una transferencia a otra persona. Por lo tanto, va a tener que utilizar uno de los servicios que está a disposición, como PayPal, Visa, Mastercard, etcétera, y otros servicios, para realizar esa transferencia a esta otra persona, ¿vale? Estos servicios serían estas terceras partes que establecen el vínculo de confianza. Todas estas partes tienen que tener se les tiene que remunerar por su servicio, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí que necesitamos una tercera persona para realizar una transacción. En cambio, gracias a la tecnología blockchain, como en el caso de Ethereum o Bitcoin u otros tipos de blockchain, nos permite realizar esta transacción directamente persona a persona, sin un tercero de confianza, directamente, sin pagar estos costes, reduciendo tiempo y siendo los propietarios de esa criptomoneda y los ejecutores de esa transacción, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que cuando en el sistema tradicional, nosotros no somos propietarios de esa cantidad de dinero que tenemos en el banco, ¿vale? Realmente es el banco el que tiene el poder de nuestro dinero, ¿vale? Nosotros lo podremos sacar, meter, etcétera, pero realmente quien tiene la posesión, ¿vale?, es el banco. Entonces, y gracias al sistema y a la tecnología blockchain esto se elimina completamente. Nosotros vamos a pasar a ser realmente los propietarios de nuestros activos. ¿Vale? Entonces, para seguir hablando de blockchain, ¿vale?, nos permite, como ya sabemos, realizar transacciones entre diferentes personas, donde nosotros podemos acordar unos precios por unos artículos o unos servicios y realizar este pago, pero utilizando la tecnología blockchain,
¿vale? Básicamente el concepto de comercio es similar al tradicional, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de blockchain, tenemos que hablar de Ethereum como una de las blockchains más importantes, pero también tenemos que hablar de Bitcoin, que fue la blockchain origen, ¿vale? O sea, Bitcoin fue el creador, el desarrollador de esta tecnología blockchain y fue la primera blockchain mundialmente conocida, ¿vale? O que desarrolló este movimiento. Pero en esta blockchain solo se permitía y se permite realizar transacciones de bitcoins entre usuarios, ¿vale? Entonces, como sabemos, al realizar una transacción, el propietario de esa cantidad de bitcoins o esa cantidad de criptomoneda nativa irá cambiando, ¿vale? Si yo le envío una cierta cantidad de Ether o de bitcoin a otra persona, yo ya no voy a ser el propietario de esa persona, de esa cantidad, sino será el que la ha recibido. Entonces, todos estos registros de propiedad son los que se registran en la blockchain y en la ledger, ¿vale? Por lo tanto, todas estas transacciones son permanentes y quedan registradas, ¿vale? Entonces, como ya hemos hablado, la primera blockchain fue Bitcoin, ¿vale? Que permitía únicamente las transacciones entre diferentes usuarios. Esto es lo que se considera como una blockchain de primera generación, ¿vale? Las blockchain de primera generación son aquellas que únicamente permiten las transacciones de su propia moneda, ¿vale? De su criptomoneda nativa. En el caso de Bitcoin, la criptomoneda nativa es Bitcoin, el BTC, y en caso de la red de Ethereum, su moneda nativa es el Ether. Pero hay que remarcar eso, que las blockchain de primera generación solo permitían las transacciones de criptomoneda nativa. Entonces, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y han aparecido las blockchain de segunda generación, que es la que actualmente conocemos también como Ethereum. O sea, Ethereum es una blockchain de segunda generación. Y lo que nos permite es administrar la propia moneda nativa de la blockchain, que sería el Ether, y además desplegar y ejecutar smart contracts, que estos smart contracts nos va a permitir definir cualquier tipo de activo, ¿vale? Entonces aquí os muestro actualmente las tres tipos de generaciones, las tres generaciones que se podían considerar, ¿vale? Tendríamos la generación número 1, que es la que hemos comentado, que sería la primera generación con la blockchain de Bitcoin. Nos permite controlar únicamente su propia criptomoneda nativa y realizar transacciones. Luego tendríamos la generación 2, que sería la red de Ethereum, por ejemplo, y que nos permite realizar transacciones de moneda nativa y además herramientas para ejecutar transacciones, ¿vale? De otros activos que podemos crear, ¿vale? Gracias a los smart contracts. Y luego también tendríamos una tercera generación, que uno de los casos de ejemplo sería IOTA, ¿vale? También nos permitiría de realizar aplicaciones descentralizadas, pero tendría una tecnología más potenciada, ¿vale? Con otras características que nos permitirían aumentar la escalabilidad, rapidez, etc. Entonces, la tecnología de Ethereum, ¿vale? La blockchain de Ethereum nos permite crear cualquier tipo de activo, ¿vale? Gracias a la herramienta que tiene. Entonces, básicamente existen dos tipos de activos. Existen los activos tangibles y los intangibles. Los activos tangibles son aquellos que existen en el mundo físico, se pueden tocar, se pueden palpar, se pueden visualizar, ¿vale? Que sería como un sofá, una silla, una pantalla, una botella, un ordenador, etc. Son estos activos, estas cosas, ¿no? Que existen en el mundo físico, ¿vale? Se pueden tocar, etc. Y por otro lado tendríamos los intangibles, que son elementos o activos que no son físicos, ¿vale? Sino que representan algún símbolo o parecido, como puede ser una patente, como puede ser una marca, ¿vale? Como puede ser un registro, una propiedad, ¿vale? Son estos elementos que no son físicos. Entonces, gracias a todas las herramientas de una blockchain de segunda generación, en el caso de este curso, de la blockchain de Ethereum,
nos permite transferir todos estos activos, ¿vale? Y esto es uno de los puntos más importantes que diferencian una red de primera generación con una de segunda generación, como es Ethereum. Entonces, continuamos con los diferentes tipos de redes que conocemos a día de hoy, ¿vale? Tendríamos, empezando por la izquierda, tendríamos la red centralizada, ¿de acuerdo? Esta red es básicamente una de las más utilizadas a día de hoy y de las que más se ha utilizado, porque no habían surgido estas nuevas tecnologías. Entonces, la red centralizada únicamente es un punto donde un nodo central, ¿de acuerdo? Que de ahí cuelgan diferentes nodos, ¿vale? Pero son nodos anexos. Es decir, si este nodo central cae o sufre un ataque, etcétera, toda la red se va a caer, porque todos estos nodos anexos dependen de este nodo central y están conectados a este nodo central, ¿vale? Es decir, si el nodo central cae, toda la red se cae, ¿vale? Y deja de funcionar y de estar operativa. Luego tendríamos un siguiente nivel de tipo de red que sería la red descentralizada, ¿vale? Que son diferentes nodos centrales comunicados entre sí, que a la vez estos nodos centrales tienen sus diferentes nodos anexos, ¿vale? De manera que si cae un nodo central, la red aún se sustenta, aún quedaría operativa, porque tendríamos otras redes centrales funcionando, otros nodos centrales operativos. Y por último, el siguiente nivel de red serían las redes distribuidas, ¿vale? Que es lo que nos proporciona la tecnología blockchain. La tecnología blockchain se despliega en redes distribuidas principalmente. Y tenemos que todos estos nodos conectados entre sí son nodos centrales, ¿de acuerdo? O sea, si cae un nodo o un nodo es atacado o se desconecta, la red se va a sustentar, va a quedar operativa igualmente, ¿vale? La única manera de hacer caer toda una red o toda una aplicación, un sistema que se ejecute en una red distribuida es parar todos los nodos que existen, ¿vale? Entonces una red blockchain lo que nos permite es si un nodo de estos centrales queda inoperativo, una vez se vuelva a conectar se sincronizará con los otros nodos y quedará funcionando igual, ¿vale? Por eso las redes distribuidas nos proporcionan unos niveles de seguridad y disponibilidad súper altos y son mucho menos vulnerables a los ataques, ¿vale? Entonces, por orden de seguridad, tendríamos en la parte baja las redes centralizadas, que serían las menos seguras o más vulnerables. Luego tendríamos las redes descentralizadas, que serían un poco más seguras que las centralizadas, pero no tan seguras o vulnerables como las distribuidas. Y por último tendríamos las redes distribuidas, que son altamente seguras y muy poco vulnerables a los ataques. Entonces, ¿cómo funcionan estas redes distribuidas de blockchain? ¿Vale? Para esto tenemos que... Vamos a mostrar un ejemplo, ¿vale? En formato de una hoja de Excel para acabar de entenderlo bien. Imaginaos que nosotros tenemos un Excel, ¿vale? Donde ahí anotamos todos los registros de todas estas transacciones. Por ejemplo, el usuario A envía tantos Ethers al usuario B. El usuario C envía tantos Ethers al usuario D, ¿vale? Y ahí vamos anotando todo el registro y la información de las transacciones. Y imaginaos que este Excel realizamos muchísimas copias repartidas en diferentes nodos. De manera que todos estos nodos tienen esta copia. ¿Qué pasa cuando un nodo actualiza? ¿No? Este Excel, porque imaginaos que yo hago una transacción, entonces ese nodo va a actualizar este Excel con un nuevo registro de transacción. Pues la tecnología y la red blockchain va a utilizar un protocolo de consenso, ¿vale? Para sincronizarse y establecer que todo el mundo tenga estos mismos datos. De manera que esta nueva transacción se va a añadir, se van a utilizar el protocolo de consenso para que todos estos nodos tengan la misma versión actualizada y correcta de este Excel con todas las transacciones, ¿vale? Entonces, este sería el funcionamiento
por encima explicado de una blockchain, ¿vale? De una red distribuida blockchain. Entonces, para acabar este primer tema sobre los fundamentos de Ethereum, básicamente hemos visto un poquito pues, la definición de Ethereum, lo que es, hemos visto también los diferentes tipos de redes, hemos visto las generaciones, hemos visto las peculiaridades y las diferencias que nos da Ethereum respecto a las blockchain de primera generación. Y bueno, para acabar vamos a hacer este ponte a prueba, ¿vale? Que son una serie de preguntas que voy a plantear, donde vosotros las podéis contestar y seguidamente ahora yo vendré con las respuestas. Es importante o interesante que estas preguntas se realicen porque sirven para aclarar y acabar de definir los conceptos que hemos ido hablando durante el tema en cuestión. Entonces, os dejo que contestéis las preguntas y vamos con las respuestas ahora mismo. Os recomiendo que paréis el vídeo, hagáis las preguntas porque ahora ya voy a ir con las respuestas. ¿Vale? Espero que ya tengáis vuestras respuestas y vamos allá. Primera pregunta, ¿cuál es el token nativo de Ethereum? La respuesta correcta sería el Ether. El token nativo de la red de Ethereum es el Ether. Vamos con una pregunta verdadero o falso. ¿Blockchain es igual que una base de datos? La respuesta sería falso. Blockchain no es igual que una base de datos, ¿vale? Es similar a una base de datos, pero son conceptos totalmente diferentes, ¿vale? Porque como hemos visto, blockchain se ejecuta de una manera diferente, en una red distribuida, ¿vale? Donde se almacenan todas las transacciones en una ledger, ¿vale? Y esta ledger está distribuida en todos los diferentes nodos que forman la red de blockchain en cuestión. Vamos con otra pregunta, verdadero o falso. Blockchain no es confiable. Esto es falso, ¿vale? Blockchain es totalmente confiable, ¿vale? La tecnología blockchain, una de las características que nos proporcionaba es eliminar esta tercera parte, ya que la propia tecnología creaba este ambiente de confianza, ¿vale? Entre los diferentes usuarios. Tercera pregunta de verdadero o falso, que sería la cuarta en total. ¿Ethereum ejecuta transacciones P2P? Sería verdadero. Como hemos dicho, Ethereum es una red distribuida de código abierto que permite ejecutar transacciones persona a persona, ¿vale? Sin necesidad de una tercera parte de confianza. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de activos pueden gestionar Ethereum? Como hemos comentado, pueden gestionar dos tipos de activos. Serían activos tangibles y activos intangibles. Recordamos, activos tangibles son aquellos que se pueden tocar en el mundo físico, ¿vale? Una pantalla, un móvil, un boli, etc. Y los intangibles son aquellos que representan más una idea, un concepto, ¿vale? Una entidad, por decirlo así, que no se pueden tocar, como sería una patente, un registro, una propiedad, etc. Una pregunta verdadero o falso. ¿Ethereum es menos vulnerable a sufrir ataques? Sería verdadero, ¿vale? Como ya sabemos, Ethereum se ejecuta en una red distribuida y estos tipos de redes nos dan características, que una de ellas es que es menos vulnerable a sufrir ataques, ¿vale? Es más segura. ¿Verdadero o falso? ¿Ethereum necesita una tercera parte para realizar transacciones? Esto es falso. Ethereum, al utilizar una tecnología blockchain, no necesita de una tercera parte para realizar transacciones, ¿vale? La propia tecnología nos crea este ambiente de confianza, que nos va a permitir reducción de tiempo, reducción de costes, etcétera, ¿vale? Como ya hemos comentado anteriormente. Y aquí os dejo un breve resumen sobre los conceptos más importantes que hemos visto en este tema. Y para acabar, os comento que en el próximo tema hablaremos sobre Remix, una herramienta de desarrollo de smart contracts de Ethereum basada en el navegador, donde veremos cómo funciona y cómo se utiliza. Así que, para acabar, os dejo más información sobre cursos de blockchain en Codic Bootcamps, ¿vale? De Ethereum, blockchain, Hyperledger Fabric. Y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tema.